Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video de la clase número 3 vamos a arrancar viendo hoy en esta clase el límite y la continuidad en una función vectorial. Ya estuvimos viendo en la clase anterior el dominio, la imagen de una función vectorial, obviamente también la definimos, y ahora lo que vamos a ver es analizar cómo es el límite y cómo es su continuidad. Vamos a arrancar con el límite. El límite de una función vectorial, o sea, dado una función vectorial de R a Rn definida por cada una de sus funciones, f1, f2, hasta fn. Entonces, decimos que si t sub 0 pertenece a R, o sea, pertenece al dominio de mi función, el límite de t a t sub 0 va a estar dado por los límites de cada una de las funciones cuando tienden a t sub 0, siempre y cuando estos límites existan y sean calculables. Entonces vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio número 1, ustedes después les va a quedar hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 1 me define esta función y me pide calcular el límite cuando t tiende a 0. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué me pide? Bueno, me pide calcular el límite cuando t tiende a 0 de mi función f sub t. Que esta función viene dada por todo esto. Entonces, esto sería igual que aplicar, según la definición que vimos más arriba, el límite cuando t tiende a 0 de la primera función, que la vuelvo a copiar, el límite cuando t tiende a 0 de mi segunda función, y por último el límite cuando t tiende a 0 de la última función. Con el límite de esta función no voy a tener ningún problema, pero el tema es con el límite de esta y de esta, porque bueno, en las dos voy a tener el caso de reemplazando el 0, el caso 0 sobre 0. Pero bueno, ustedes recordarán de análisis 1 que pueden aplicar L'Hopital en los dos casos, porque en los dos son 0 sobre 0. Entonces, aplicando L'Hopital, me queda el límite cuando t tiende a sub 0, o sea, recuerden que era aplicar la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces, la derivada del seno es coseno de t y la derivada de esta función polinómica es 2t menos 2. Acá directamente calculo el límite. Como esto es 0, e a la 1 es e, entonces el límite es e. Y ahora voy a aplicar L'Hopital en la segunda, haciendo la derivada del numerador y la derivada del denominador. Bueno, aplicando la regla de la cadena, me va a quedar menos 4 por seno. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno. Si no recuerdan bien cómo derivar, es muy importante que repasen derivada de cálculo 1. Y por último, la derivada del denominador es 2t menos 4. Entonces, ahora sí, aplicando el límite acá y el límite acá, el resultado va a ser, haciendo las cuentas, menos 1/2. Esta ya la tenía calculado e y 1. Entonces, este es el resultado del límite de mi función cuando t tiende a 0. A ustedes les queda resolver el segundo ejercicio. Veamos ahora la definición de continuidad en una función vectorial.
dado una función vectorial f, cuando una función vectorial f de r, rn y t sub 0 perteneciente a r, o sea, perteneciente al dominio de la función, se dice que f es continua si cumple estas tres condiciones. Primero, que t sub 0 pertenezca al dominio de f. ¿Qué quiere decir esto? Que t sub 0 esté definida en f. Número 2, que exista un límite, que exista el límite cuando t tiende a t sub 0. Y número 3, que ese límite sea igual al resultado de aplicar la función en t sub 0. De eso, cuando la función no es continua, se derivan dos tipos de discontinuidad. La evitable, cuando se cumple la 2, o sea, existe el límite, y la no evitable, cuando no existe el límite. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me define esta función de esta forma. Acuérdense que esto es una función partida, o sea, está definida para t distinto de 0 de esta forma y está definida de esta forma para t igual a 0. Entonces, ¿qué me pide este ejercicio? Me pide analizar la continuidad de f en t sub 0 igual 0. Me pide si es en el caso de ser discontinua, de qué tipo es, y en el caso de ser discontinua, si podría redefinir f para que resulte continua en t sub 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es el punto 1, que dice analizar la continuidad. Para analizar la continuidad, yo tengo que analizar los tres puntitos que están acá arriba. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que ver es si está definida en t sub 0. Vamos a ponerle a esto. Y bueno, en este caso, f está definida en t sub 0. ¿Por qué? En t sub 0 igual 0. ¿Por qué? Porque en t sub 0 igual 0 está definida como 1, 2. Por la definición de la función que está acá arriba. Entonces, en principio eso está correcto. Vamos ahora con la b. Vamos a calcular a ver si existe el límite cuando t tiende a t sub 0. Entonces, vamos a calcular el límite cuando t tiende a t sub 0, que en este caso es 0, de f de t. Recuerden que para calcular el límite, vimos recién en el video anterior, hay que calcular el límite de mi primer función, que sería e sub t, y el límite de la segunda función, que en este caso sería el seno de t cuadrado más pi sobre t. O sea, aplico, como vimos en la hoja anterior, el límite a ambas funciones. Calculo, obviamente acá, como tengo el caso de 0 sobre 0, voy a aplicar L'Hopital de vuelta. Entonces, bueno, en el primer caso, acá me queda 1, obviamente, porque e a la 0 es 1. Pero en el segundo caso, aplico L'Hopital. Lo pongo ahí para que quede claro. Y me queda el coseno de t al cuadrado más pi. Y por regla de la cadena, por 2t. Sobre 1. Ahora aplico el límite cuando t tiende a 0. Y el resultado del límite va a ser 1, 0, haciendo las cuentas que corresponden. Ahora voy al punto C. En el punto C tengo que, entonces, el límite cuando t tiende a 0 de f sub t es igual a 1, 0, que es lo que calculamos recién. Pero también tengo que f0
estaba definida y era 1, 2. De esto obtengo que el límite cuando t tiende a t sub 0, que en este caso es 0, es distinto a la definición de f en 0. Por lo tanto, como es distinto, decimos que f no es continua en el punto t sub 0 igual 0. ¿Ok? Entonces acá ya resolvimos el ejercicio 1, analizamos la continuidad y me da que la función es discontinua. La siguiente pregunta, el ejercicio 2, me pregunta si es discontinua, ¿qué tipo? Bueno, como existe el límite, cuando t tiende a 0 de f sub t, porque calculamos que existe el límite y es 1, 0, entonces es una función discontinua evitable. Y por último me dice si podría redefinir f para que resulte continua en t sub 0. Bueno, obviamente que sí, porque al existir el límite yo simplemente podría redefinir la función de la siguiente forma. Redefino f sub t igual a, obviamente, la misma función, las mismas dos funciones, sobre t, siempre y cuando t sea distinto de 0, pero ahora defino para t igual a 0, defino 1 punto y coma 0, que es el resultado del límite. En este caso ahora f es continua en t sub 0 igual 0. Con este video terminamos de ver entonces el límite y la continuidad de una función vectorial.